Amigos de Transponder, muchas gracias por vernos. El día de hoy vamos a tener una entrevista, como siempre, interesante por las personalidades que nos hacen el honor de estar entre las cámaras. El día de hoy el capitán José Suárez Valdés, el secretario de prensa de ASPA, para hablarnos del tema que es pues, lo más caliente en este momento en el mundo de la aviación, Emirates y su pretendida llegada a México. Esperamos que les guste. Muchas gracias, Guillermo, qué gusto saludarte y saludar a todos en Transponder. Finalmente, después de que en julio quedamos de hacer entrevista y pues aquí estamos. No hay plazo que no se cumpla, dice, ¿no? Capi, vamos a entrar en tema, ¿te parece? Por supuesto. Desde que Emirates anunció la llegada a México, la compañía Aeroméxico ha sido muy enfática en que la aerolínea emiratí practica competencia desleal. ¿Nos puedes platicar qué es para ASPA la competencia desleal? Bueno, la competencia desleal básicamente es, como el término lo dice, la que no cumple con las mismas reglas o que le da alguna ventaja a alguno de los competidores. Es decir, se habla, por ejemplo, en el caso que preguntas de Emirates, se habla de subsidios, se habla de costos cuestionables. Si muchos no les gusta llamarle subsidios, sí podría ser costos cuestionables. Por ejemplo, un dato importante es que si toda la operación de Emirates, que está su hub en Dubái, ellos si la movieran de Dubái, aumentarían su costo de operación por 1.4 mil millones de dólares cada año. ¿Esto por qué? Porque justamente la estructura de esquema de costo que tiene Emirates les permite tener costos mucho más baratos, por ejemplo, en aeropuertos, en petróleo. ¿No? Si tienen, por ejemplo, algún esquema de comprar un por adelantado petróleo, ya ves que en la aviación se da mucho esta práctica de proteger el precio, compras algunos bonos de petróleo, y hay veces que lamentablemente sube este costo y le ha pasado a muchas líneas aéreas que baja el petróleo pero ellos lo pagan a un precio mayor, pero no es el caso por ejemplo de Emirates. Si a ellos les pasa esto, tienen todas las protecciones para siempre tener el precio más bajo del petróleo a diferencia del estándar internacional. Comparten, por ejemplo, consejo del presidente del Consejo de Administración con Aeropuertos de Dubái, con Fly Dubai, con el regulador de aeronáutico. Entonces, este tipo de cosas hacen que la competencia no sea pareja. La aviación, como bien lo saben en Transponder, es una industria que se mueve con reglas globales. Está la IATA, está la OASI, siempre buscando que haya las mejores prácticas para todas las líneas aéreas en el mundo. Y lamentablemente, pues hay aerolíneas que no cumplen con esto y que cuando entran a mercados nuevos, pues pueden romper con la lealtad de la competencia. Eso para nosotros sería competencia desleal, darle costos o darle beneficio a un operador que no lo tienen los demás, ¿no? El esquema, tú sabes, en América Latina los impuestos son mucho más altos que en muchas otras partes del mundo y esto pues también no favorece. Estamos hablando de una línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos que pretende hacer operaciones entre Europa y la República Mexicana. Entonces, estos costos que si bien qué bueno y qué válido que los tenga en su país como el aeroportuario, el de petróleo, los pone en un mercado que no le corresponde, como es el europeo, el mexicano, específicamente el español, que ya está más que probado, pues está haciendo realmente a la larga es un daño lo que le hace a la competencia, a la industria aérea nacional e inclusive la europea. Y ASPA de México en este momento está viendo que tenemos la oportunidad de prevenir este problema. Es muy importante decir, no estamos diciendo, en ningún momento hemos dicho no queremos que llegue Emirates. Estamos diciendo que vengan desde el mercado que les corresponde, porque todo su esquema que tienen ellos de impuestos y de precios favorece a los Emiratos Árabes Unidos. No debería entonces de llegar a mover toda la ecuación del mercado europeo mexicano. No sé si con esto entiendo la deslealtad. Sí, claro. ¿Por qué está tan segura entonces Emirates de volar a México? ¿Quién le aseguró o quién le dio estas garantías pues, para que esta operación pudiera llegarse a dar? Desde 2012 se firma el convenio bilateral entre los Emiratos Árabes Unidos y México. Este es un convenio diferente, por así decirlo, porque lo que dice el convenio, y es público, lo podrían cualquier persona que nos esté viendo buscar, dice que se permiten las operaciones de cualquier punto de los Emiratos Árabes Unidos a cualquier punto de la República Mexicana con escala en cualquier parte del mundo. Entonces, generalmente puede haber como ciertas protecciones, en este caso es un memorándum de entendimiento, pero el origen de 2012 es un convenio bilateral firmado que le da prácticamente el cielo y con esto podría operar a cualquier parte del mundo, ni siquiera necesariamente a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces existen los convenios, existe el memorándum de entendimiento que se firma. Además, esto es importante decirlo, la industria aérea no se enteró que se estaba firmando un memorándum de entendimiento que aprobaba el par de rutas, en este caso el de Barcelona y algunos otros. Entonces están estos elementos legales que son los que le permiten, además de la ya asignación de los slots que tiene Emirates. Sobre este tema, los permisos que alega Emirates que tiene, ¿son permisos vigentes
o son permisos que alguien en el gobierno, no lo sé, le cedió sin conocer esta llamada prelación jurídica, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Esto es muy importante porque lo que nosotros hemos visto con este memorándum de entendimiento, que lo firma un director general adjunto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que no tiene la facultad de firmar este tipo de memorándums de entendimiento. Es una relación bilateral importante. Entonces, al no tener esta facultad, al menos el Diario Oficial de la Federación nunca publicó que iba a poder firmarlo, porque entonces si se le asigna un permiso, pues sale publicado en el Diario Oficial de la Federación y puede hacerlo. No fue el caso para este memorándum de entendimiento que autoriza el par de rutas. Y también el memorándum de entendimiento hablaba de una vigencia en donde si se le asignaba slots a Emirates, como fue el caso, se les asignó hace, si mal no recuerdo, poco más de un año, pero un horario que no les convenía. Si se les asignaba, a partir de ese momento tenían cierta vigencia para iniciar operaciones, que ya se cumplió. Ellos desecharon los slots que se le dieron. Tendría que volverse a firmar un memorándum de entendimiento, amén de lo que estamos diciendo en la industria, que no está vigente. Pero más allá de la firma o de que si lo firmó legalmente o no, que insistimos en que era una persona no facultada, lo importante aquí es lo que está causando la entrada de esta aerolínea desde este mercado, desde que pretenden hacerlo, es los empleos que están perdiendo. Desde el punto de vista de ASPA, es importante decirlo, vemos por los empleos mexicanos, por los empleos de calidad que ustedes saben que da la industria aérea. Y en este orden de ideas, vemos, por ejemplo, cada ruta que una aerolínea nacional cierre repercute en la pérdida de 600 o 800 empleos por cada ruta. En este momento se nos está señalando mucho y qué bueno que tengo esta oportunidad de decirlo porque lo he leído en varios comentarios, inclusive entre sus seguidores, y qué bueno que lo podemos aclarar. ASPA no está defendiendo a una aerolínea, no está peleando una ruta. Está previniendo un problema que ALPA, CEPLA, el Sindicato Europeo en Australia, realmente tienen este problema en casa y están realmente desesperados por todo lo que ha llevado en pérdida de empleo. ¿Qué nos gustaría en ASPA? Nos gustaría que a lo mejor otra aerolínea mexicana tuviera la oportunidad de hacer este mercado probadísimo y tan exitoso que es entre México y España y que lo hiciera con las reglas del juego que todos conocemos. Eso es importante. No estamos viéndolo porque una empresa nada más es vuelo. No, que lo hagan todas las empresas que quieran hacerlo, pero mientras sea en el marco de la legalidad, ¿qué mejor sería que una aerolínea mexicana lo lograra hacer? Bueno, una aerolínea española, ellos lo que están pidiendo por su lado es eso. Ese mercado México-España corresponde únicamente a México y España. Y meter una aerolínea con este esquema de costos del que estábamos hablando, pues está haciendo finalmente un daño a mediano plazo para la industria. ¿Por qué está peleando Aeroméxico la ruta a Barcelona si fue una ruta que se entiende fue abandonada por un largo plazo? Aquí en ASPA estamos viendo mucho más allá de la ruta. Creo que ese tema específico de una ruta habría que checarlo con la línea aérea tal cual. A nosotros lo que nos preocupa, lo que defendemos siempre son las mejores prácticas en la industria y es por supuesto los empleos que se generan. Más allá de ver, como te dije, por una ruta en específico, estamos viendo por lo que podría conllevar que permitir que una aerolínea con estos costos entre a operar este mercado de Europa a México, en este caso un mercado tan probado independientemente de la ciudad, tan probado como es el de España a la República Mexicana. Esta preocupación a nosotros que nos lleva a pensar que este convenio bilateral es tan abierto que permitiría que el día de mañana podrían ingresar de otro destino y entonces tener el problema que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay salvaguardas. Ya ahorita detuvieron ya más quintas libertades, por ejemplo, para las aerolíneas de esta región del mundo. En Alemania y en Canadá también, cuando ya tienen el problema, se dan cuenta y detienen empiezan a salvaguardar su propia industria. Y aquí estamos haciéndolo por adelantado. Creo que aquí México y ASPA estamos haciendo un esfuerzo de intentar decirle al mundo, estamos adelantándonos ante un problema que podría venir. Y no es decir nuevamente, perdón que sea tan enfático en esto, no es decir, no queremos que llegue Emirates, ¿no? Queremos que cada quien tenga el mercado que le corresponde. Ellos pueden ofrecer una gran conectividad y su hub está en los Emiratos Árabes Unidos, no está en Barcelona. Hay quienes dicen, fuera de la aviación comercial, que a lo mejor no entienden mucho el tema de quintas libertades, que se está violando una de las libertades del aire. Y también hay quienes piden que México se cierre completamente al mundo, porque se han firmado tratados que están por encima de la Constitución y no entienden la pirámide de Kelsen y cómo se maneja esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que aislar del mundo? Para nada. O sea, la aviación, a mí algo que me apasiona y me gusta de la aviación es cómo nos abre la puerta de todo el mundo.
Contestando por partes, la primera, la quinta libertad o las libertades del aire no se están violando, no en este caso, para eso existen, para eso se hicieron, pero el espíritu de una quinta libertad que me permito explicarle a ellos es cuando una aerolínea de un país, de un tercer país, que en este caso Emiratos Árabes Unidos, quiere hacer rutas fuera de este país, en este caso España y México, ¿no? Una aerolínea árabe, de Emiratos Árabes Unidos entre México y España. Digamos, es un mercado que desde nuestra óptica no corresponde. Y esta quinta libertad por algo existe y es buena. Te doy el ejemplo de un país que no tenga aviación sólida, que esté apenas desarrollando su industria aérea o que no tenga conectividad. En ese caso existe, qué bueno que haya el apoyo, qué bueno que haya libertades del aire que permitan que otras líneas aéreas de otras partes del mundo fomenten esa conectividad y que ese país se comunique. México no puede estar para nada incomunicado, de hecho no considero yo que esté incomunicado. Hay muchísimas líneas aéreas viniendo al aeropuerto de México, al de Cancún, estamos creciendo. Somos el séptimo país que recibe más turistas en el mundo, estamos hablando casi del 3% del Producto Interno Bruto que aporta la aviación a la República Mexicana. De ahí yo no me atrevería a decir que somos un país que no está conectado, pero no debemos de cerrarnos al mundo, debemos al contrario fomentar buenas prácticas, es decir, fomentar y entender que esto es un problema de América Latina, me parece. Entender que cada avión que llega es una entrada de divisas importante, es una entrada de turismo importante y tenemos las tasas más altas, por ejemplo, en nuestros aeroportuarios, no solamente en México, en toda América Latina. Mientras sigamos viendo la aviación como un lujo, estaremos como de alguna manera no volteando a ver este gran aliado que tienen las economías y que muchos países lo han entendido. Entonces, no creo que estemos cerrados y no creo que deberíamos de cerrarnos y no es el caso para nada, ni no estamos pidiendo que se cierre, ni tampoco estamos diciendo que cada operador que va a llegar a México, ASPA o los trabajadores o los pilotos, vamos a pedir que no llegue, porque no estamos ni siquiera pidiendo nuevamente eso, ¿no? Llegó Turkish Airlines y qué bueno que lleguen, qué padre que una de las mejores líneas aéreas del mundo venga y dé la conectividad entre México y Turquía que no existía, por ejemplo, y cualquier otra línea aérea. China, ¿no? ¿Cuántas aerolíneas han ingresado de China? 2 nuevas, por ejemplo, que exista y que México se conecte y que siga creciendo. ¿Saben ustedes en ASPA qué opina el Congreso mexicano al respecto de este tema en Emirates? Sí, hemos tenido acercamiento importante con los senadores de México, la República Mexicana. Les planteamos este problema que tenemos desde la óptica de ASPA, porque la óptica de ASPA es puramente de industria y de empleo, sobre todo de los empleos y de la afectación que tendría. Y hemos sido muy solidarios. Estuvimos hace 2 semanas en el Congreso, en la Cámara de Senadores, exhortando mediante un punto de acuerdo que nos ayudó muchísimo la senadora Blanca Estela Piña de Morena, pero toda la bancada. Y al final, todos los senadores de todos los partidos se nos acercaron y hemos sentido un apoyo importante, impresionante, hasta en redes sociales lo han manifestado. Y bueno, todos los senadores completamente aprobaron la exhortación de este punto de acuerdo, donde se pide que se niegue esta autorización para la aerolínea desde Barcelona, toda vez que este convenio carece de, pues por lo que le hemos platicado, carece de fundamentos que le den validez. Algo muy importante de este convenio que no mencioné anteriormente es que el espíritu de un tratado o de un convenio es fomentar la relación entre 2 países, en este caso entre Emiratos Árabes Unidos y México. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, creo que ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa, es que ante pregunta expresa, ellos dijeron que no les interesa venir desde Dubái, que solo les interesa venir desde Barcelona. Para nosotros esto es preocupante porque entonces un convenio bilateral de entrada lo primero que dice es fomentar la relación entre 2 países, no entre España y México, entre los Emiratos Árabes Unidos y México. Y eso debería ser el espíritu. Y es otra de las cosas que vemos que no se están cumpliendo en estos tratados, en estos memorándums, en estos bilaterales, porque debería ser justamente el crecimiento de la aviación y de que crezca esta relación que existe, ¿no? ¿Creen ustedes que a raíz de este encuentro con el Senado mexicano haya alguna posibilidad de que se lleguen a modificar los tratados y convenios para que ninguna otra empresa extranjera, llámese como se llame, utilice estos resquicios legales? Nosotros no estamos nuevamente pidiendo que no llegue ninguna otra línea aérea extranjera. Nosotros queremos que lleguen todas las líneas aéreas que quieran llegar mientras jueguen con las reglas de parejas, con las que hemos venido platicando a lo largo de estos minutos. Lo que sí es importante revisar son los tratados bilaterales de transporte aéreo vigentes, que son aprobados por el Senado, de tal forma que siempre se vea que la industria aérea nacional, sin nombres,
que la industria nacional en su totalidad sea favorecida en todos estos convenios, que tengan las salvaguardas los convenios o la temporalidad si es necesario para que lo que se ve en un principio, en primera instancia, sea el crecimiento de la industria aérea, y eso es algo muy importante y eso se lo pedimos, también ya lo hablamos con los senadores, queremos que se revisen estos convenios bilaterales. ¿Qué es para ASPA la competencia? La competencia es un valor fundamental que existe en cualquier industria. Para nosotros en la aviación estamos muy acostumbrados a la competencia, a competir. Nosotros los pilotos es lo que permite el crecimiento, lo que permite que haya muchas más fuentes de empleo para nosotros, lo que permite que se mejore el servicio, lo que permite que el pasajero sea el beneficiado finalmente. Para nosotros la competencia es un pilar fundamental e importante. Aquí en ASPA no le tenemos miedo a la competencia, lo hemos dicho muchas veces. El problema no es que tengamos miedo de competir, el problema es que tenemos miedo de la pérdida de empleos que estas situaciones podrían generar. El tema de competencia comercial le corresponde únicamente a las líneas aéreas. También hemos visto muchos de estos comentarios, ¿no? Qué bueno que tengo esta oportunidad. Hemos visto que si tenemos miedo ante la mejor o de las mejores líneas aéreas o ante el servicio, no es un tema de servicio, al menos desde la óptica de ASPA, no es un tema que va mucho más allá de qué puede ofrecer una o qué puede ofrecer otra en temas de servicio, sino de las pérdidas de empleos que se puedan generar a raíz de que una línea aérea con estos costos, y estoy hablando de costos como de petróleo, aeroportuarios, impuestos, no de otro tipo de costos que el pasajero ya le corresponden, le puede dañar a la industria. Nosotros estamos abiertos a competir, tenemos yo creo que las mejores líneas aéreas del mundo llegando a la República Mexicana y todos los días es una competencia que vivimos y que yo creo que la vivimos bastante bien, como nosotros como pilotos, en lo que nos toca, creo que somos bastante profesionales, en las pasadas que tenemos la menor rotación, por ejemplo, de pilotos, y tenemos pilotos que tienen mucho más arriba del estándar internacional o del mínimo requerido de adiestramiento, por ejemplo, y queremos seguir compitiendo y queremos seguir siendo competitivos. Esa es una batalla al final, ¿no? ¿Quién pierde y quién debería ganar? Yo creo que hoy en día es difícil de verlo, pero desde nuestra óptica, el pasajero podría ser un perdedor en esto. ¿Por qué? Porque de corto plazo estamos viendo que, boletos más baratos, mayor competencia, todos queremos ver a Emirates aterrizar en el aeropuerto siempre que sea con las reglas parejas del juego. Yo como, en este caso te hablo como aficionado de la industria aérea también, que amo como ustedes y como la gente que ve Transponder a la industria aérea, me gusta ver a mi aeropuerto lleno de diferentes colores, de diferentes banderas, ver las pantallas llenas de destinos. Pero cuando las cosas se hacen bien, en este caso, ¿qué va a pasar? Precios más baratos, lo mismo que pasó en Australia. En Australia ellos tienen la capacidad ya, casi todos los vuelos internacionales, el mercado internacional es de líneas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos. De entrada, inundan el mercado, ponen precios bastante atractivos, empiezan a quitar competidores y cuando esos competidores se salen, ellos tienen la capacidad de fijar precios. ¿Y eso a quién no le conviene? Pues primero al pasajero, que va a tener menos competencia en determinadas rutas y que una aerolínea podría establecer costos. Y tampoco le conviene a México como país, porque también es algo muy importante que siento que nos está fallando a entender. Cuando un vuelo, tú compras un boleto de avión, vamos a ponerle de México a Barcelona, y lo compras por una línea aérea nacional, toda la cantidad de empleos que estás respaldando es mucho mayor porque son empleos mexicanos, ¿no? Porque hay gente de marketing, administrativa, de tráfico, ¿no? Más allá de los tripulantes nada más, todo un conglomerado, controladores, etc., todo lo que se paga en empleos mexicanos. Y cuando tú eliges una línea aérea extranjera, pues son empleos que finalmente se están generando en otro país. Toda esa misma gente está en otro país, no está en México, no estás realmente fomentando el empleo mexicano. Y a nosotros lo que nos preocupa es que no veamos este tipo de prácticas. Nosotros queremos que realmente entiendan lo que estamos pidiendo no es que no haya competencia, no, al contrario, que haya competencia, que haya las mismas reglas del juego y que apoyemos finalmente a la industria nacional porque somos mexicanos y porque a mí como mexicano me preocupa esta situación. Como aficionado a la industria aérea, que venga, ¿no? Y que se llene de colores el aeropuerto, pero como mexicano me sentiría irresponsable. Capitán, ¿algo que quieras agregar que hayamos obviado nosotros en preguntar y que quieran dejar ustedes puntualizado sobre Emirates o sobre el tema laboral? Bueno, a mí dar las gracias por el espacio, porque para nosotros es muy importante acercarnos con el público, sobre todo el que tienen ustedes, que es gente que entiende y que le gusta, la pasión a la aviación y que podemos hablarles un poco más con este
idioma y decirles que ASPA es la casa de todos los pilotos mexicanos y que vamos a seguir trabajando para que toda la industria aérea esté bien. Decirles que vemos por toda la industria aérea, lo hemos visto muchas veces. Hoy en día tenemos un problema que se trata de una ruta entre Europa y México, pero este convenio bilateral tan amplio podría ser mañana desde Sudamérica a México, desde Estados Unidos, desde Asia, y entonces lo vamos a defender de la misma manera que lo hacemos hoy en día, y seguramente ese día muchas personas se van a dar cuenta que no estamos defendiendo a un actor, a una ruta, una aerolínea. ASPA siempre velará por las mejores prácticas para la industria aérea, y velaremos porque los pilotos de México tengan las mejores condiciones laborales que existen y que sean obviamente relativas al entorno económico que vivimos y a las empresas que tenemos. Capitán José Suárez Valdés, secretario de prensa de ASPA, muchísimas gracias por esta plática. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí y que todo sea por el bien de la aviación, porque al final de cuentas lo que debe de prevalecer es el empleo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, muy amables.